Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Un domingo más estoy con vosotros con el objeto de presentaros el mensaje de la palabra del Señor. Las circunstancias nos hacen de llevar este tipo de vida, pero esperamos que el Señor nos dé oportunidad para juntarnos otra vez, para alabarle y para adorarle y escuchar su palabra en comunión. En esta mañana traigo para vosotros un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, comenzando en el versículo 18. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, comenzando en el versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y llamándolos, es decir, las autoridades religiosas, a los discípulos, le intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, las autoridades, les amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que ellos habían hecho, es decir, habían sanado a un cojo de nacimiento. Porque ya que el hombre a quien se le había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 23, y después, puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz al Señor, diciéndole, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo valor hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Esto sucedió después de haberse juntado todo el pueblo cristiano e intercedieron al Señor para que tomara cartas en el asunto que a ellos les concernía y que era el extender la palabra del Señor al pueblo. Le he llamado a este mensaje ruego atrevido. Y el Señor les dice, ellos le dicen al Señor, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo valor hablen tu palabra. Este texto es parte de la oración de una iglesia viva y apasionada por la pasión, por esa pasión que se tiene por las almas. Una iglesia que busca establecer el reino de Dios en Israel ante todo. Esta oración constituye y debe ser la oración de toda iglesia obediente a su Señor. Y de todo siervo de Dios que se estime
eso, un siervo de Dios. Una iglesia que se estime obediente al Señor descubrirá que orar y dar testimonio de su Señor y Salvador es la tarea más urgente que pueda proponerse, porque se trata, sin lugar a dudas, de una orden muy directa del Señor que dijo y predicar el Evangelio a todo el mundo. La evangelización del mundo es una tarea importantísima. Este mundo debe de conocer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Urge orar. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos acaba. Un signo más de ese acabarse el tiempo es las pandemias que estamos y están siendo azotado el mundo. En primer lugar, ¿a quién se hace esta oración? Esta oración se hace sin lugar a dudas al Dios Todopoderoso de Israel, al soberano Señor, como así le llama los discípulos cuando se juntaron y fueron amenazados. El soberano Señor, creador del cielo, la tierra y el mar y todo cuanto en ellos hay. Y le dicen estas palabras: Señor, concédenos, permítenos llevar a cabo tu voluntad. Le están diciendo en el versículo 29 del capítulo 4. Hablar tu palabra con valor, con denuedo. Esta iglesia no recurre a ningún derecho o libertad de expresión para expresar la palabra del Señor, no. Tampoco se consideraban ellos importantes y piden al Señor por sus vidas y protección, ni por lo suyo siquiera. Solo al Señor que les permita y les conceda el proclamar y anunciar la buena nueva de salvación. Ellos habían creído que Jesús le había sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Así que ellos recurren a ese Dios que los había salvado en la cruz. Es por eso que se atrevían a orar osadamente y con fe a ese Dios que los había salvado. Esperaban que ese mismo Dios en que creían les daría una señal de que Él estaría con ellos para proclamar la palabra del Señor. En la evangelización de Israel, que era lo primero que tenían que llevar a cabo, la evangelización en Israel. La Iglesia en su oración no pide por ella, insisto, de ser maltratada, acorralada, subyugada, no. Lo importante aquí era la salvación del pueblo. Ella estaba dispuesta a pagar el precio, cualquiera que fuese, como así se lo había demostrado su Señor y Salvador al morir en la cruz por el mundo. Solo descansaban en Jesús. No había otro en el cual confiar y descansar. El Espíritu Santo vio en el corazón de su iglesia fe y no valor. Y Dios le respondió a esa fe dándole valor al llenarle con el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario llenarle con el Espíritu Santo? ¿Y por qué piden valor? Pues ellos sabían que tenían que enfrentarse a unas fuerzas terriblemente fuertes. Valor de enfrentarse a esos enemigos, las autoridades judías, las autoridades romanas, al pueblo de Israel y al mismo diablo y Satán que estaba detrás de esas autoridades, presionándole para que el pueblo cesara de hablar acerca de la resurrección de su Salvador. También sabían y confiaban que solo el Señor y solo de Él vendría la respuesta a sus oraciones. Así que antes de hacer otra cosa, ellos oraban y oraban y oraban.
Y la señal vino, esa señal que los haría valientes, felices, eficaces y enérgicos para llevar a cabo el mensaje de salvación. El Señor les prometió estar cada día con ellos para afrontar cualquiera que fuera la situación por las cuales tenían que pasar. Y en fe clamaron unánimes, juntos, con un solo propósito y una finalidad. Versículo 24. El Espíritu Santo no nos responde ni nos hace eficaces en el trabajo porque no hay propósito de proclamar y anunciar el Evangelio. Cada vez que salimos de casa, el propósito y la finalidad de salir debe incluir dar testimonio de Jesús. Debemos aprovechar cualquier oportunidad para filtrar el mensaje de salvación. ¿Por qué? El Señor ha prometido en 1 de Juan capítulo 3, 22, una promesa muy importante que dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque así lo ha prometido. Así que, como dice cualquier cosa, y una de las cosas más importantes es proclamar el Evangelio, el Señor, cuando pedimos conforme a su voluntad, Él estará para cumplir con nosotros el mandamiento de evangelizar. A ver, en segundo lugar, ¿por quién se ora? Por su iglesia, por sí mismos. ¿Cuántos estaban incluidos en esta oración? Todos. Todos. La iglesia estaba comprometida en una finalidad. Por todo y por todos eran hecha esta oración. ¿Por qué? Porque había que proclamar y anunciar el Evangelio. Todo el mundo quedaba incluido. Todos deseaban anunciar las maravillas que el Salvador había realizado en sus vidas. El nuevo nacimiento. El éxito del mensaje de Jesucristo está en contar a los demás el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida a través del nuevo nacimiento, a través de la salvación que ha traído a nuestra vida, el gozo que hemos recibido, el perdón que hemos recibido, la salvación, la gracia de Dios que ha hecho posible que nosotros tengamos acceso al cielo. Todos estaban activos, como así lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Esperaban una oportunidad para hablar de su Salvador resucitado. Porque hay una fuerza, un gran poder detrás del mensaje que damos. Y es el poder del Espíritu Santo respaldando el mandamiento de anunciar el Evangelio de Jesús. En tercer lugar, ¿qué señal piden? Valor, confianza, para anunciar el mensaje de salvación. Se oyen estas oraciones en las iglesias, orar exclusivamente por anunciar el mensaje de salvación. No se oye este tipo de oraciones porque no hay propósito muchas veces en las iglesias de salir para anunciar exclusivamente el mensaje de Jesús. La gran comisión, esa gran comisión que no podemos eludir, que no es opcional, sino que es un mandamiento y hay que cumplir. Es un mandamiento y no podemos obviarlo. Hay que cumplirlo. Para dar testimonio de Cristo no hay que tener un don o el don de evangelista. No. Solo confianza, solo valor, solo obediencia a nuestro Señor y Salvador. Si sabemos el mensaje que tenemos que dar, el Espíritu Santo ha prometido hacer el resto. No somos nosotros quien convertimos, no somos nosotros quien convencemos, no somos nosotros quien llevamos a las personas a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Es Jesús, es el poder del Espíritu Santo. La Iglesia debe de recuperar la confianza y el valor de su Salvador por el Espíritu Santo. Digo por el Espíritu Santo, porque es el que transmite el valor, el denuedo,
llenándonos con su gracia y su poder para hacerlo con gozo y alegría. La oración tiene ese propósito, llenarnos del Espíritu Santo, porque eso es lo que estamos haciendo. No dejar de orar, no dejar de interceder. ¿Por qué? Dejar de interceder es dejar de confiar. Debemos luchar en oración para ganar nuestra Jerusalén, para Cristo. Esa debe ser nuestra visión y oración. Amén, espero de vosotros. Esa visión no se puede perder. Cuando se pierde esa visión, de la Iglesia solo queda un nombre, una sombra, algo que fue. Y eso no podemos permitirlo. No. Y nosotros tampoco queremos eso. Decir que somos una sombra. No. Somos una realidad y debemos ser una realidad palpable a la que acude el pecador buscando a Jesucristo entre nosotros. Nosotros oraremos al Señor para que nos llene de su poder y podamos cumplir con nuestra misión. Porque nuestra fe está en Jesús, está en su cruz, está en sus palabras que pronunció antes de marchar de este mundo. Todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y en todo lo que Él construyó e hizo. Y el mismo infierno no debe prevalecer. Quien debe prevalecer es su iglesia, porque ese Dios todopoderoso respalda nuestra labor evangelizadora. La iglesia no será ni debe ser parada por ningún poder infernal. Amén, espero de vosotros. Así lo prometió Jesús y nosotros confiamos en Él porque Él tiene el poder. Él ha prometido y se cumple. Nuestra experiencia de vida con Él así lo ha demostrado. Así que confianza, oración y valor. Oración, confianza y valor. Seguimos y sigamos orando, intercediendo. El Señor tiene que ver esa confianza, ese valor y esa oración rigurosa de intercesión en nuestros corazones, que nos importa la herencia que el Señor nos ha dejado y que no podemos de ninguna manera odiarla. Sigamos firmes en la fe en Jesús y haciendo alarde de lo que el Señor nos mandó. Que el Señor os bendiga y sigamos orando unos por los otros. Muy bien, nos vemos y esperamos que así sea y que pronto nos den la libertad de ir a Mairena y los de Mairena venir hasta Sevilla. Un abrazo y el Señor os bendiga.